Esta videoclase número 8 está elaborada para explicarles la solución de 4 ejercicios. Cada uno de ellos es pauta y fundamento para que puedan realizar los que les corresponden en tarea de cada una de las partes. La parte 1, la parte 3, la parte 4 y la parte 5. Empecemos. Muy bien. En el primer ejercicio, el que corresponde a la primera parte, se van a encontrar con este estilo de ejercicios, que nos dan ya las líneas para resolver y también nos dan resueltas ya, como tienen ustedes ahí, de la línea 3 a las 8, lo que corresponde. La diferencia es que ustedes al ver en el taller número 4 del Excel, se dan cuenta que no tiene las justificaciones. Por lo tanto, lo que corresponde hacer es colocar qué se hizo en cada línea. Vamos a ver. Fijémonos entonces en la línea 3 lo que se ha hecho, ¿sí? En la línea 3 se realizó una adición de la línea 2. Fíjense bien, en la línea 2 está un no sé y se ha añadido un o no de. Recuerden que la adición se hace con la disyunción siempre y cuando la proposición a la que se le añade algo es verdadera. Si es que no nos dicen nada en el ejercicio, asumimos que es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer la adición. Pero ¿por qué hago yo la adición? Bueno, la experiencia me va a ayudar para darme cuenta de lo que tengo que conformar. Y eso se ve en la línea 4. Pero ahí lo que hemos hecho es una adición en la línea 2. ¿Y para qué hicimos esa adición en la línea 2? Fíjense, pasamos a la línea 4. En la línea 4 aplicamos esta regla que no la hemos usado todavía, que es el teorema de Morgan. El teorema de Morgan dice que, si ustedes se fijan y van de la línea 4 hacia la 3 para que se entienda mejor el teorema, si vamos de la línea 4 a la 3, fíjense que la negación, yendo de la 4 a la 3, por favor, entiendan bien esto. No es que se hace así, es la explicación del teorema. De la línea 4 a la 3, cuando ingresa la negación hacia el paréntesis, se quita el paréntesis y quedan negadas las dos proposiciones y, si había una conjunción dentro, como es el caso de la línea 4 yendo hacia la 3, queda una disyunción. Si hubiese habido una disyunción, hubiera quedado una conjunción. Pero como el teorema de Morgan es una regla de equivalencia, va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se lo pueden ver en la página que corresponde a las reglas de equivalencia. Entonces vamos de la línea 3 a la 4, ¿sí? Es como que si sacáramos una especie como de factor común, ¿no? Entonces aquí tenemos la negación en C y la negación en D. Y al sacar la negación, se coloca el paréntesis y había una disyunción que las unía, pero al sacar la negación se vuelve conjunción. Fíjense, por favor, tengan a la mano la regla de equivalencia para entender esta explicación de mejor manera. Muy bien. Entonces hemos aplicado el teorema de Morgan en la línea número 3. Ahora vamos a la línea 5. Nos quedó en la línea 4, no, paréntesis, C y D. En la línea 5 se ha aplicado negando niego entre la línea 1 y la línea 4. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que tenemos nosotros en la línea 1. El antecedente de la línea 1 es paréntesis A o B, que implica al consecuente que es C y D. Y nosotros, en la línea número 4, tenemos justamente el consecuente de la línea 1, C y D, pero negado. Tomen ustedes las reglas de inferencia y ahí en negando niego, ¿no? A ustedes pueden encontrar ahí el detalle. Entonces, negamos el consecuente de la primera y obtenemos en la línea 5 el antecedente negado, tal como se observa en las reglas de inferencia. Sé que muchos de ustedes probablemente ya captan muy rápido, pero tengo que detenerme e ir más despacio por aquellos que todavía les cuesta un poquito. Entonces, en la línea 5 hemos aplicado negando niego entre 1 y 4 y obtenemos A o B negado. Recuerden que al negar el consecuente de la implicación, se obtiene como resultado la negación del antecedente, y eso es negación paréntesis A o B. Luego, en la siguiente línea, en la línea 6, se aplicó teorema de Morgan en la línea 5. Por lo tanto, aquí, fíjense ya la explicación. Ingresa la negación dentro del paréntesis
quedan negadas las dos proposiciones y como había una disyunción dentro del paréntesis, se cambia a conjunción. ¿De acuerdo? Fíjense, por favor, la aplicación en la hoja de las reglas. Luego, en la línea número 7, hemos realizado una conmutación. Como suelo decir cuando explico este ejercicio, esta regla por lo general está por demás, pero aquí quieren aplicar esta línea y la usamos. Perfectamente hubiéramos ido de la línea 6 a la 8, pero bien. En la línea 7 lo que se hace es una conmutación en la línea 6, es decir, se cambia de orden las proposiciones. Eso es conmutación, cambiar el orden. Estaba no A y no B, y ahora en la 7 tenemos no B y no A. Y finalmente realizamos una simplificación en la línea 7. En los ejercicios correspondientes que están seleccionados, que están en el site y también en esta explicación de esta videoclase número 8, ahí ustedes van a ver los números que les corresponden hacer y lo que tienen que hacer es lo que acabo de explicar. Colocar qué es lo que se hizo en cada línea. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Voy a explicar este ejercicio de la parte 3, el ejercicio número 19. Fíjense bien, dice, demostrar x igual a 4. Línea 1, 3x más 2y igual a 18 y x más 4y igual a 16. Línea 2, x igual a 2, que implica 3x más 2y diferente de 18. Luego, línea 3, x igual a 2 o y igual a 3. Y línea 4, x diferente de 4, que implica a y diferente de 3. Y nos piden demostrar x igual a 4. Se puede resolver tal como he leído como he leído el ejercicio. Pero mientras se adquiere la experticia, la experiencia y la destreza y el dominio de todo esto, lo que podemos hacer es reemplazar con variables todo eso, ¿sí? Y así hacemos con el ejercicio que tiene cotangente, que creo que les he pedido resolver, o los que estén así. Y entonces, fíjense, 3x más 2y igual a, reemplazamos por p, ¿no? Luego, la siguiente proposición matemática la reemplazamos por la variable q, y así hacemos el resto de líneas. X igual a 2R, 3x más 2y diferente de 18, como igual es P, diferente será no P. ¿De acuerdo? X igual a 2, ya tenemos, es R, y igual a 3 es nueva, por lo tanto es S. X diferente de 4. Aquí es donde empezamos a colocar, recuerden, desde las líneas de argumentación, colocamos nosotros P, Q, R, S. Al final colocamos la letra que le corresponde a lo que hay que demostrar. Entonces, ahí hay que tener un poquito de criterio y de sentido común y nos damos cuenta que x diferente de 4 es lo que queremos demostrar, que es x igual a 4. Entonces, la de la línea 4 será no t y la de la demostración será t. Y finalmente, no s, que es y diferente de 3. ¿Sí? Ahí tenemos que ir observando cómo se ha ido realizando el reemplazo correspondiente. Vamos ahora a la solución del ejercicio. Ahí lo tiene, ¿no? Demostrar t, y luego la línea 1 la reescribimos con las letras que hemos reemplazado como variables y hemos formalizado, si ustedes quieren, ese lenguaje matemático. Así como teníamos el lenguaje literario para formalizar, ahora hemos formalizado el lenguaje matemático. Y así podemos seguir con muchos lenguajes. Línea 1 nos quedaría entonces P y Q. Línea 2, R implica a no P. Línea 3, R o S. Disculpas. Y la línea 4, no T implica a no S. Listo. Así se ve mucho más sencillo, ¿no? Bueno, traten de resolver ustedes también por su cuenta los ejercicios aquí explicados. ¿Bien? Vamos entonces a resolverlo. Escribimos la línea 5. Ustedes ya tienen ahí todo resuelto, pero pueden seguir la explicación, por favor. En la línea 5, ¿qué hacemos? Una simplificación en la línea 1. ¿Por qué hacemos esa simplificación? Porque recuerden que nosotros tenemos que buscar la solución que corresponde. En este caso está en la línea 4, la T, ¿no? Y tenemos que ir eliminando las que corresponden hasta quedarnos con la solución. Aplicamos la simplificación en la línea 1 porque consideramos que P es la que nos sirve. Porque fíjense, en la siguiente línea, en la línea 6, lo que hacemos es, caramba, lo que hacemos es un negando-niego entre las líneas 2 y 5, ¿sí? Fíjense ahí, R implica a no P es la línea 2 y 5 es P.
P en este caso está negando a no P, ¿cierto? ¿Sí? Porque está afirmando lo otro. Entonces, eso quiere decir negar. Entonces, entre 2 y 5 aplicamos negando niego y nos queda negada la antecedente, la letra R. ¿Bien? Como explicamos anteriormente. Dada una implicación y la negación de su consecuente, se sigue la negación del antecedente. R implica a no P, se niega el consecuente con P y tenemos negado en la línea 6 el antecedente que nos queda no R. Luego, para llegar a la línea 7, hemos aplicado silogismo disyuntivo entre las líneas 3 y 6. Dice que dada una disyunción y la negación de uno de los disyuntos, se afirma el otro disyunto, ¿sí? Entonces, en la línea 3, que es la disyunción, la juntamos con la línea 3 y negamos la letra R o la proposición R y queda afirmada la proposición S. Luego en la línea 8 aplicamos negando niego entre la línea 4 y la línea 7, ¿no? Recuerden que no está en forma pura lo del negando niego. Entonces, al aplicar el negando niego nos queda la negación de no T. Por eso se escribe así, porque arriba tengo no T. Y dice que al aplicar negando niego, se niega el antecedente. Entonces tengo que poner una partícula de negación al antecedente. Entonces, al aplicar negando niego entre 4 y 7, obtengo no T. Y finalmente, utilizamos en la línea 9 la regla de la noble negación, en la línea 8, y obtenemos lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Acá en la siguiente diapositiva, la he tomado por si acaso en la línea 7 no se leía bien. Y pueden ustedes revisar otra vez lo que se ha hecho de manera particular en cada una de las líneas. ¿Sí? Y así para el resto de ejercicios. Bueno, vamos ahora a la parte cuarta. He querido resolver el ejercicio número 16 para que vean unos pequeños detalles. Fíjense, aquí solamente nos dan, si ustedes comparan con el taller 4 de Excel, que pueden revisarlo antes de seguir con esto, fíjense que nos dan la línea 1 y 2. La línea 1, A implica a paréntesis, B implica C, y la línea 2, C implica a paréntesis, no D o E. Cierra paréntesis, slash, por lo tanto, ¿no? Ahí es lo que nos piden demostrar, que es A implica a corchete, B implica a paréntesis, D implica E. Y les he colocado ahí, antes de empezar a resolver, una sugerencia que es muy buena, es buenísima realmente para resolver estos ejercicios. En este caso se resuelve de otra manera distinta. Se puede hacer también con la sugerencia, pero aquí he querido explicarles lo siguiente. Es aconsejable, muy aconsejable, que cuando yo tengo una conclusión como esa que está ahí, A implica, B implica, D implica E, resolver sin que eso afecte a la resolución, sin que eso les vaya a dar un puntaje, nada, pero resolver y tener como una especie de guía hacia dónde tengo que llegar. ¿Y con qué resuelvo? Resuelvo con la regla de la implicación, ¿sí? Y la regla de la implicación dice que si P implica a Q, eso equivale a decir a no P o Q. Vean la regla de la implicación y las reglas de equivalencia, por favor. Eso deben tenerlo clarito e irlo repasando para que se entienda. Y entonces me va a quedar lo que ustedes tienen ahí con el signo de esa señal de esa flecha curva hacia el lado derecho y tienen ahí no A, O, no B, O, no D, O, E. ¿Ya? Y eso quiere decir que tengo finalmente lo de la flecha apuntando hacia abajo, esa pequeñita, que dice no A, o no B, o no D, o E. En todo caso, en esta lo que les quería explicar es que fíjense, si nosotros llegáramos a obtener cualquiera de estas letras, cualquiera que sea, cualquiera, una sola con la negación, si es el caso de A, B o D, o la letra E, podemos añadirle lo que sea y se hubiera terminado el ejercicio, ¿sí? Pero esta es una indicación para que ustedes puedan resolver las conclusiones, primero hacer las conclusiones. No, esto no es obligatorio, es solo una ayuda, ¿sí? Para que ustedes puedan saber hacia dónde tienen que ir. Bueno, dejemos ahí eso.
Entonces tenemos la línea 1 y 2 y nos piden llegar a esa conclusión que está ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, tenemos que analizar. Fíjense que en la línea 1 y 2 que tenemos A implica, AB implica AC, tenemos la C al final y en la línea 2 tenemos la C al inicio. Entonces aquí tenemos que manejar ya las reglas de equivalencia o de inferencia a las que correspondan y ya empezar a desarrollar la destreza, ¿no? Ya dependerá de ustedes. Si solo quieren hacer esos 4 ejercicios o los 16 que están de tarea, pues bueno, es cosa suya. Pero a más cantidad de resolución de ejercicios, la mecánica de resolución se hará más sencilla. Eso ya se los dejo a ustedes en su responsabilidad, ¿no? Y profundización. Bueno, entonces en la línea 3, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la regla de la exportación, que están las reglas de equivalencia. Y esa que está ahí nos queda, la número 1 nos queda en la línea 3 así, A y B, que implica C. ¿Y qué logré con eso? Logré tener preparado ya un silogismo hipotético que se va a aplicar en la línea 4. Si se fijan, la letra C es el consecuente que está en el antecedente de la línea 2. Y si aplicamos silogismo hipotético, acuérdense, entre, entre las líneas 3 y 2, recuerden que tiene que ser en orden la aplicación, ¿no? Así funciona el silogismo hipotético. Entonces, entre la línea 3 y 2 se elimina la C, ¿no? Se elimina la C y nos queda en la línea 4, A y B implican la no D o E, ¿sí? Y si nos fijamos en la línea 4 ya tenemos las letras y en el orden incluso que requerimos, A, B, la D y la E. Ya las tenemos. Entonces vamos a resolver. Vamos a aplicar nuevamente la exportación y teníamos A y B que implica el paréntesis no D o E en la línea 4. Ahora aplicamos exportación y tenemos A implica a corchete, B implica a no D o E. ¿Sí? No D o E estaban como que si hubieran sido una sola cosa, son una sola cosa, y por eso hemos aplicado la regla de la exportación. Fíjense cómo se coloca de la 4 a la 5. Lean lo que se hizo. Tengan a la mano la regla para que puedan entender mucho mejor. Y hemos hecho exportación en línea 4 y ya está. Luego en la línea 6 aplicamos la regla de la implicación o del condicional. Implicación o condicional en la línea 5, en donde aplicamos solamente en el paréntesis que está ahí, fíjense, no D o E en la línea 5, y aplicamos la regla del condicional implicación y nos queda D implica E. Y hemos llegado a lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cualquier inquietud, probablemente yo estoy grabando hoy en la noche, el día lunes, y puedo decir mañana en la mañana en las explicaciones que podemos dar en la videoconferencia, pues van a surgir dudas, tal vez no las vean algunos de ustedes, los del paralelo que me corresponde del CID, probablemente el próximo martes me hagan preguntas sobre esto, ¿sí? Pero podemos resolver ahí las inquietudes, aunque pueden ingresar si quieren el próximo jueves también algunos, si es que tienen el tiempo y no tienen clase en ese momento, con el A y el B que tengo a las 10:25 igual, unos 30 minutos de videoconferencia. Bueno, revisen por favor lo que se ha trabajado en cada una de las líneas con mucho cuidado. Finalmente vamos a la parte quinta, donde he querido resolver también este ejercicio número 8, muy parecido al que ya resolvimos con lenguaje matemático, y nos dice si x es igual a 2, entonces x más a igual a y, y así tenemos el resto del ejercicio hasta la línea 4. Por lo tanto, fíjense, este es otro modo de colocar, en la línea 4 está, que no corresponde, pero está ahí a esa altura, slash, por lo tanto, z igual a 1, que es lo que nos piden demostrar. Entonces vamos reemplazando y tenemos que fijar. X igual a 2p, x más a igual a y, q. Línea 2, tenemos x igual a 2p, y igual a b es nuevo, ponemos r. Y diferente de b, entonces colocamos no r, ¿sí? Luego tenemos x más a diferente de y, ya tenemos en la línea 1, entonces nos correspondería no q. Luego z igual a 1 es nueva, ponemos s. Y en la línea 4, y igual a b, ya la tenemos, igualito, ponemos r.
Y me piden demostrar z igual a 1, es decir, letra S. Hemos reemplazado en orden alfabético de la P a la Z el lenguaje matemático que nos han dado. ¿Sí? Aquí coloco nuevamente lo que ya nos han pedido. ¿Sí? De un lado está la parte ya formalizada con la resolución y del otro lado está lo que acabo de explicar bastante breve. Pues no me quiero demorar porque ustedes tienen varias actividades que realizar y pueden seguir y repetir una y otra vez hasta que entiendan lo que se explica. Entonces, en la parte quinta vamos a resolver, reescribimos el ejercicio, línea 1, P implica a Q, línea 2, paréntesis, P y R, cierra paréntesis, o no R. Línea 3, no Q o S, línea 4, R, por lo tanto, me piden demostrar la letra S. Muy bien, vamos entonces a la línea 5 de resolución. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, siempre buscamos la manera más accesible para resolver, la más sencilla. Y en este caso, puede parecernos que la línea 2 y la línea 4 nos ayudan más fácilmente a llegar a la solución. Porque si se fijan, tenemos una disyunción, el paréntesis o no R en la línea 2, y en la línea 4 tenemos una R. Entonces podemos aplicar un silogismo disyuntivo entre las líneas 2 y 4 y nos queda el paréntesis P y R. Luego realizamos una asociación, es decir, quitamos un signo de agrupación, o también cuando se lo coloca se hace asociación. En este caso lo quitamos y nos quedan P y R, línea 6. Luego vamos a la línea 7 y hacemos una simplificación en la línea 6. Recuerden que la simplificación quiere decir que dada una conjunción, se puede concluir cualquiera de las dos proposiciones. En este caso, nos interesa la letra P. ¿Sí? Nos interesa la letra P, porque en la línea 1 nosotros tenemos una P que implica Q, y en la línea 3 tenemos una Q asociada con junto con la S, ya que tenemos que eliminarla. Entonces, eso tenemos que ir viendo. Muy bien. Entonces, en la línea 7, nosotros hemos usado un afirmando afirmo, que ya lo han repasado tantas veces, entre la línea 1 y la línea 7. Y eso nos da como resultado la Q. Y finalmente, en la línea 9, hemos aplicado un silogismo disyuntivo entre la línea 3 y la línea 8, dada una disyunción, ¿no? Y la negación de uno de sus disyuntos, se sigue el otro disyunto. Tenemos no Q o S, línea 3, y línea 8, Q. Entonces, negar quiere decir, o significa decir lo contrario. En este caso, no Q, dice lo contrario, Q. ¿Ve? Por eso nos ha quedado como resultado la letra S en la línea número 9. ¿De acuerdo? Si ha ido muy rápido, pues bueno, pueden regresar el audio, observar simplemente las diapositivas en silencio y ver cómo se ha ido resolviendo. Traten de entender, por favor, y cuando haya la oportunidad, las explicaciones. Muy bien. Aquí está la solución del ejercicio, nada más para que vean lo que se hizo en cada una de las líneas, si en este caso quieren verlo de manera más amplia. Entonces, la tarea, elaborarla en grupos del proyecto de COVID-19, ¿sí? Los grupos que ya están constituidos del proyecto, ¿ya? Esos grupos van a entregar una tarea, ¿sí? Por grupo, una tarea por grupo. Es decir, cada grupo va a entregar 16 ejercicios resueltos. Eso quiere decir que si el grupo es de 4 estudiantes, pues cada uno tendrá que encargarse de 4 ejercicios. ¿De acuerdo? Sí. Ustedes verán cómo se distribuyen de la mejor manera para resolverlo. ¿De acuerdo? Ahí tienen los ejercicios que les corresponde hacer de la parte 1, la parte 3, la parte 4 y la parte 5. En la parte 5, el ejercicio número 4, hay que formalizarlo. Es una cosa pequeñita, pero vamos a ver cómo les va. Entonces, con esto, muchachos, manos a la obra. Terminamos esta videoclase de ejercicios prácticos de uso de las reglas de inferencia y equivalencia lógica. ¿Sí?
Quiero terminar nada más diciendo dos aspectos. Uno, que dentro de 15 días a lo más entraremos a la parte que nos corresponde de pensamiento crítico para analizar realmente lo que ustedes están haciendo en la revista digital. Están proponiendo cosas que todos prácticamente dicen, pero me interesaría que nos adentremos más en la parte de fondo, en lo que realmente está sucediendo. Y quiero leerles algo en particular y con eso terminar. Espero que me permitan leerles esto y ojalá me puedan escuchar. Así como el hombre tiene conciencia, del mismo modo tiene también deseo de ser feliz y de serlo sin término ni medida. Este irresistible deseo de la felicidad es natural al hombre y debe colocarse entre las tendencias esenciales que el Criador, es decir, Dios, ha puesto en la naturaleza humana. Como Dios ha destinado al hombre para que proceda según su conciencia, así también le ha destinado para ser feliz. La felicidad es el fin natural de la vida humana. Si Dios, movido de su bondad, cría seres inteligentes, no puede criarlos sin destinarlos a ser felices. Y para terminar, la honradez y la felicidad deben andar siempre juntas, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. La honradez es el camino para la felicidad. Lo que es moralmente más hermoso y más noble, eso mismo también proporciona mayor felicidad. Capítulo 18, Felicidad y Bienaventuranza del Hombre, del padre Tilman Pech, de la Compañía de Jesús, La Filosofía Cristiana de la Vida, 1900. Un gusto, muchachos, que estén muy bien en sus familias, bendiciones. Hasta la próxima.